Capítulo 44. Después de que Daniel decidió fingir que dormía, un silencio incómodo cayó entre ellos. En ese silencio incómodo, el corazón de Lucky latía más rápido. La razón era sencilla. Si Daniel no está realmente durmiendo, entonces habría escuchado todas esas cosas infantiles que ella dijo. Si solo hubieran sido palabras, tal vez habría podido superarlo de alguna manera, pero en ese momento Lucky se había movido en secreto al lado del dormido Daniel e incluso estaba usando su brazo como almohada. Si Daniel hubiera sabido todo desde el principio hasta el final, ella podría morir de vergüenza. La cara de Lucky se enrojeció inconscientemente mientras respiraba profundamente. Tal vez no esté despierto. Su cuerpo simplemente se estremeció, pero eso podría no haber sido nada más que un sueño. Sin embargo, no podía sacar conclusiones basándose en meras especulaciones. Para confirmar si Daniel realmente estaba durmiendo profundamente, Lucky decidió actuar con un poco más de audacia. Ella agarró el pecho de Daniel, se acercó más a él y levantó la cabeza. Luego sopló suavemente y directamente en su oído. Ella hizo esto pensando que si de repente un soplo entraba en su oído, inevitablemente se estremecería. Sin embargo, Daniel permaneció tendido como un tronco. Incluso su respiración era constante. Debido a esto, Lucky no pudo evitar inclinar la cabeza, preguntándose si Daniel estaba realmente dormido. Por supuesto, el propio Daniel simplemente estaba actuando desesperadamente. Incluso ahora, numerosos conflictos estaban ocurriendo en su mente. Esto está demasiado cerca, comandante adjunto. El aroma cada vez más rico y el tacto suave del cuerpo de Lucky fueron adormeciendo poco a poco su razón. Sin darse cuenta de esto, Lucky se alejó de Daniel y levantó la parte superior de su cuerpo. Desde la perspectiva de Daniel, fue una suerte. Si el contacto cercano hubiera continuado un poco más, algo grave podría haber sucedido. Lucky miró a Daniel y abrió sus pequeños labios. Comandante. Sé que está despierto. Ante esa voz baja, Daniel se sobresaltó momentáneamente. Su respiración casi se entrecortó, pero Daniel recuperó rápidamente la compostura. Había descubierto la intención de Lucky. Esto es claramente una trampa. Si supiera que estoy despierto, no podría hablar con tanta calma. Dada la personalidad de Lucky, probablemente se quedaría sin palabras por la vergüenza en lugar de preguntar tan directamente. Así que esta declaración es solo una estratagema para ponerme a prueba. Eso fue correcto. Lucky simplemente estaba haciendo una pregunta capciosa con ligeras dudas de que Daniel pudiera estar despierto. Comandante. Lucky volvió a llamar, pero Daniel continuó fingiendo dormir. ¿De verdad está durmiendo? Aunque su duda no había desaparecido por completo, había disminuido significativamente. Si realmente está durmiendo, quizás ella podría ser un poco más infantil a su lado. Lucky meneó la cabeza mientras pensaba esto inconscientemente. Ella no quería perturbar el sueño de Daniel por egoísmo nacido del deseo. Parece como si estuviera hablando dormido por mi culpa, pensando que no podía evitarlo, Lucky se levantó. Luego desdobló la manta que había traído y cubrió el cuerpo de Daniel. Se arrodilló junto al sofá por un momento. Comandante. Me alegro de que esté dormido. Lucky extendió la mano y apartó el flequillo caído de Daniel mientras continuaba. No quisiera verte confundido después de escuchar mis verdaderos sentimientos. Claro que tengo la intención de confesártelos algún día, pero quizás sea un poco pronto. Una leve sonrisa se formó en los labios de Lucky. Cuando termine la guerra y vayamos al mar, creo que será entonces cuando podré confesarte mis verdaderos sentimientos. Como si ya hubiera dicho suficiente, Lucky se puso de pie. Ella inclinó la cabeza ligeramente, dando a entender que no perturbaría más el sueño de Daniel, y salió de la oficina. Solo después de oír que la puerta de la oficina se abría y cerraba nuevamente, Daniel abrió lentamente los ojos. El mar, mientras murmuraba para sí mismo, Daniel sonrió inconscientemente. El hecho de que sintiera que se acercaba el momento de cumplir su promesa con Lucky le hizo darse cuenta de que el final de la guerra estaba a la vuelta de la esquina. Una semana después, en la plaza central de Edria. Comandante. El rey de Edria llegará pronto. Entre los soldados imperiales dispersos por todos lados, el oficial de protocolo se acercó a Daniel y le entregó el mensaje. Daniel asintió una vez y miró a su alrededor. Pudo ver a los ciudadanos de Edria murmurando y mirándose unos a otros mientras los soldados mantenían el orden. Todos se habían reunido después de escuchar rumores de que hoy era el día en que el rey de Edria firmaría el documento de rendición. ¿Realmente hemos perdido la guerra? Eso dicen. El conde Caledra fue capturado por el ejército imperial, el rey viene en persona.
¿El que nunca sale del palacio? Mientras los ciudadanos de Edria agregaban sus comentarios, varios vehículos comenzaron a ingresar a través de los soldados imperiales alineados a ambos lados desde la dirección opuesta. A juzgar por la bandera de Edria en los vehículos, uno podía adivinar quién estaba dentro sin mirar. Tras una breve espera en la mesa de negociaciones, los vehículos que entraban a la plaza central se fueron deteniendo poco a poco. Luego el conductor salió y abrió la puerta trasera. El primero en salir del vehículo fue un anciano que parecía ser el ministro de Asuntos Exteriores de Edria, seguido por el comandante en jefe del ejército real y, finalmente, el rey Calampo VII del reino. Todos se acercaron a Daniel Steiner, apartando la mirada de los ciudadanos que los observaban. Al final de sus pasos, pesado por la derrota, yacía el documento de rendición preparado por el imperio. Calampo, que había estado mirando el documento de rendición sobre la mesa de negociaciones, levantó lentamente la cabeza y se encontró con la mirada de Daniel. General de división Daniel Steiner. ¿De verdad el imperio exige al reino todo lo escrito en este documento? Daniel ni siquiera parpadeó. Podríamos haber exigido más. Considérese afortunado de recibir esta consideración gracias al reinado de su majestad el emperador. Fue realmente un insulto para Calampo, pero no se atrevió a objetar. Consciente de los soldados armados esparcidos por todos lados, Calampo asintió levemente y dobló su cintura. Sosteniendo una pluma fuente, Calampo continuó firmando en silencio. Mientras los periodistas con cámaras encendían continuamente sus luces, entre los ciudadanos que observaban se oían suspiros. Pudieron sentir la realidad de la derrota en la guerra cuando vieron al rey de Edria doblar la cintura y firmar frente a un general imperial. Calampo terminó de firmar con manos temblorosas y dejó la pluma fuente. ¿Es suficiente ahora? Daniel asintió y señaló un podio preparado a un lado de la plaza. Significaba que debía admitir la derrota frente a sus ciudadanos. Aunque disgustado, Calampo no tuvo otra opción y caminó hacia el podio con pasos cansados. A juzgar por el equipo electrónico instalado desordenadamente cerca del podio, parecían estar listos para transmitir a todo el país. De pie frente al podio con sentimientos complicados, Calampo respiró profundamente y comenzó a hablar. Yo, Calampo VII, rey de Edria, firmé hoy con pluma gruesa el documento de rendición en respuesta a las exigencias del ejército imperial por el futuro de la nación y la dignidad de la humanidad. El contenido es el siguiente. Se produjo un revuelo entre los ciudadanos de Edria. En primer lugar, a partir de este momento, todas las fuerzas de Edria cesarán cualquier acto de fuerza. De ser necesario, aceptarán sin resistencia las exigencias de desarme del ejército imperial. Calampo continuó con una expresión sombría. En segundo lugar, Edria transferirá al imperio todos los suministros militares necesarios para el funcionamiento de su ejército. Las especificaciones, la clasificación y las normas contables de los materiales se ajustarán íntegramente a las del ejército imperial. Esto esencialmente significaba que no se les permitiría tener un ejército después de hoy. En tercer lugar, todas las agencias administrativas construidas en el territorio de Edria quedarán bajo la supervisión del imperio. Además, el nombramiento y la destitución de funcionarios de alto rango no se harán efectivos sin la aprobación previa del imperio. La voz de Calampo se volvió llorosa. En cuarto lugar, Edria pierde inmediatamente toda representación y derecho a voto en la Unión Internacional. También renunciará a su estatus de Estado soberano independiente en la comunidad internacional, y a partir de hoy, la aprobación del imperio es esencial para que Edria pueda ingresar en cualquier organismo consultivo multilateral. Los ciudadanos quedaron paralizados por el shock ante su estatus, que en esencia no era diferente al de un estado vasallo del imperio. Calampo, que había revelado a todos cómo era el destino de una nación derrotada, habló con la cabeza gacha. En quinto lugar, si Edria viola incluso una de las disposiciones anteriores, el imperio tiene la autoridad para implementar inmediatamente medidas militares, considerando que la confianza entre los dos países se ha derrumbado. Después de leer todas las disposiciones, Calampo levantó la cabeza, conteniendo los sollozos. Yo, Calampo VII, prometo aceptar todas las demandas del imperio y solicito fervientemente que los militares y los ciudadanos también cooperen con el gobierno y el orden del imperio. Después de un breve silencio, Calampo volvió a hablar. Reconocemos oficialmente que Edria ha sido derrotada y aceptamos la victoria del imperio. Cuando Calampo admitió la derrota, los soldados dejaron escapar los vítores que habían estado conteniendo. Los vítores que se elevaban hacia el cielo representaban la fatiga que había estado sufriendo el ejército imperial. Los sentimientos de Daniel no eran muy diferentes a los de sus soldados.
Finalmente, ahora podrían poner fin a esta agotadora guerra y regresar a casa. Cuando Calampo VII reconoció oficialmente la derrota, otras naciones pertenecientes a las naciones aliadas también se apresuraron a expresar su intención de rendirse. Se dieron cuenta de que no había nada que ganar creando un conflicto con el imperio, que poseía armas nucleares, una vez que el Brescia, la columna vertebral de las naciones aliadas, había izado la bandera blanca. Selvia, el emperador del imperio, aceptó la rendición de la alianza mediante negociaciones, mantuvo conversaciones de posguerra para llegar a acuerdos internacionales y fue reconocido como vencedor. El imperio, ahora vencedor y hegemón indiscutible, desarmó al ejército de Brescia e implementó el gobierno militar. Estacionaron tropas por toda la ciudad con el pretexto de garantizar el orden público de la posguerra y supervisar las instituciones administrativas en Brescia. Mientras el imperio establecía un nuevo orden en Brescia, Daniel Steiner, quien había hecho la mayor contribución a esta guerra, sonreía maliciosamente en su oficina. La guerra ha terminado. He enviado los documentos de rendición al cuartel general, así que mi misión está prácticamente concluida. Si regreso a la capital ahora, quizá pueda pasar el resto de mi vida en paz. Para Daniel Steiner, que había vivido una vida corta pero ardua, la palabra paz tenía una resonancia especial. No pudo ocultar su sonrisa al pensar que el futuro que tanto anhelaba pronto se haría realidad. Mientras tanto, Pelp, que lo observaba desde atrás, se sintió inexplicablemente abrumado por el miedo. ¿Fue tan divertido hacer que el rey de Brescia se sometiera ante su pueblo? Daniel Steiner fue una figura admirable, pero a veces tenía aspectos incomprensibles. Esta debe ser otra faceta de su genio. Pensando esto, Pelp se aclaró la garganta. Comandante general, señor. Al oír la voz de Pelp, Daniel recogió sus pensamientos y se dio la vuelta. ¿Qué pasa? No es propio de ti entrar sin llamar. Llamé varias veces, pero no me oyeron, así que me tomé la libertad. Estoy aquí para dar órdenes del cuartel general, así que disculpen mi intrusión. ¿El cuartel general tiene órdenes para mí? ¿Cuáles son? Órdenes de regreso, señor. El jefe de Estado Mayor le instruye a confiar la gestión del territorio ocupado al oficial de Estado Mayor y regresar a la capital para informar directamente a Su Majestad el Emperador. Esta fue una buena noticia. Me preguntaba cuándo me ordenarían regresar. Muy bien. Partiré hacia la capital dentro de una semana, así que organicen una escolta. El oficial de inteligencia también regresará conmigo. Dado que este es un informe simbólico, conviene guardar las apariencias. Entendido. Pero, comandante, ¿me permite hacer una pregunta sin ser irrespetuoso? Adelante. Si tienes curiosidad sobre algo, habla. Pelp dudó un momento antes de hablar. Me gustaría saber qué posición pretende ocupar en la sociedad de la posguerra, señor. Daniel Steiner, habiendo hecho la mayor contribución a la guerra, podría ejercer un poder equivalente al del emperador en la sociedad de la posguerra si así lo deseara. Contaba con el apoyo de los medios de comunicación y de los militares y, desde la promulgación de la Ley de Unificación de la Gobernanza de Crisis Nacional, los políticos también respaldaban a Daniel Steiner, lo que lo dejaba prácticamente sin enemigos. ¿Qué tipo de influencia ejercería Daniel Steiner, un sol naciente, en la sociedad de la posguerra? Desde la perspectiva de Pelp, habiendo servido a Daniel Steiner durante todo este tiempo, esto era naturalmente un punto de curiosidad. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de Pelp, Daniel no tenía ningún interés en el poder. Tengo pensado retirarme, si es posible. Al escuchar la respuesta de Daniel, Pelp se quedó momentáneamente sin palabras. ¿Jubilarse? ¿Jubilarse en la cúspide de su brillantez? Para Pelp esto no tenía ningún sentido lógico y tragó saliva antes de hablar. Si escuché bien, ¿estás diciendo que dejarás el ejército? Sí. Siendo franco, he liderado el ejército todo este tiempo por necesidad. No es que nunca haya querido comandar tropas, pero en la mayoría de los casos, lo hacía porque no podía desobedecer órdenes. Daniel tomó la taza de café que había dejado sobre el escritorio mientras revelaba con calma sus verdaderos sentimientos. No me queda ningún lugar por conquistar. No tengo más donde avanzar. En esta situación, ¿de qué me serviría seguir en el ejército? Simplemente quiero retirarme y vivir mi vida ahora. Si es posible, me gustaría abrir una panadería. Pelp se sintió profundamente conmovido por el modesto deseo de Daniel. ¿Puede una persona ser verdaderamente tan humilde? Daniel había hablado con sinceridad, pero desde la perspectiva de Pelp, parecía como si estuviera minimizando sus propios logros. Mientras lo admiraba en secreto, Pelp de repente se sintió desconcertado. Comandante general,
¿Pero aceptaría el cuartel general su retiro? En esencia, usted es el héroe que salvó al imperio, así que no aprobarán fácilmente su solicitud de dejar el servicio. Daniel miró a Pelp y rió suavemente. Cuando termina la cacería, el perro de caza ya no es necesario. Lo que se necesita en la sociedad de posguerra no es un héroe de guerra que lidere las batallas hasta la victoria, sino políticos capaces que puedan reconstruir la vida civil. Así que el Estado Mayor ya no querrá emplearme. Daniel levantó su taza y bebió su café tranquilamente. Sería mejor que Su Majestad el Emperador aceptara también mi solicitud de retiro. Si un simple soldado recibe un apoyo abrumador, podría convertirse en un dolor de cabeza para el futuro gobierno. En la sociedad de la posguerra, era natural reducir el tamaño del ejército. Una vez terminada la guerra, el gasto fiscal excesivo en el ejército resultó injustificable. Si bien esta política de reducción era natural, si Daniel Steiner permanecía en el ejército, inevitablemente crearía discordia. Podrían difundirse rumores absurdos de que el emperador estaba reduciendo el tamaño del ejército para controlar la influencia de Daniel Steiner. Entre otros posibles problemas, desde la perspectiva de Sylvia, no había ninguna razón para no aceptar la solicitud de jubilación de Daniel. Aunque tal vez sea necesaria cierta persuasión, honestamente, no parecía particularmente difícil. Teniendo en cuenta que me han enviado continuamente a campos de batalla peligrosos, al jefe de Estado Mayor tampoco parece gustarle mucho, así que los dos podemos persuadir a Sylvia juntos. Daniel, pensando que el jefe de Estado Mayor Arman aceptaría con gusto su declaración de retiro, terminó su café restante con una sutil sonrisa. Por fin me espera una vida cotidiana en paz, soñaba con un futuro feliz. Mientras tanto, en la gran sala de conferencias del Palacio Imperial. Su Majestad Imperial. Ahora que nuestra condición de nación victoriosa ha sido reconocida por la comunidad internacional, solo le espera al imperio una gloria sin límites. Le ofrezco mis más sinceras felicitaciones. El ministro de propaganda dice la verdad. A partir de ahora, el imperio dominará el mundo como potencia hegemónica durante los próximos 100 años. Es una ocasión verdaderamente alegre. Se dice que los ciudadanos están lanzando fuegos artificiales de celebración por todas partes. Todo gracias a la previsión de Su Majestad. Las risas nunca cesaron en la sala de conferencias llena de ministros y generales. Después de que el Dresia, la columna vertebral de la alianza, declarara oficialmente su derrota, las naciones aliadas perdieron su punto focal y literalmente colapsaron, sometiéndose al imperio. El emperador Sylvia no pudo evitar sentirse complacido por este hecho. Fue esencialmente una liberación de la guerra que había atormentado a innumerables ciudadanos. Sin embargo, ella no tenía el más mínimo deseo de atribuirse todo el mérito. No ganamos la guerra por mi previsión. Logramos la victoria porque generales capaces desempeñaron bien sus funciones en sus respectivos puestos. Mientras los ministros asentían con sonrisas, Sylvia continuó. Entre ellos, el mayor general Daniel Steiner mostró el desempeño más destacado, ¿no está de acuerdo? La mirada de Sylvia se volvió hacia el jefe de Estado Mayor. El jefe de Estado Mayor Arman se pronunció en concordancia con las palabras de Sylvia. En efecto, la persona que jugó un papel crucial en el fin de esta guerra es, sin duda, el mayor general Daniel Steiner. Si no hubiera arriesgado su vida por el avance, la guerra se habría prolongado, con numerosas bajas. Arman, mostrando su respeto, inclinó la cabeza hacia Sylvia. Por lo tanto, propongo no solo una condecoración oficial para el mayor general Daniel Steiner, sino también un papel importante para él en la sociedad de posguerra. Su Majestad no querría dejar a Daniel Steiner, quien es prácticamente un ídolo nacional, en el puesto de comandante de cuerpo. Naturalmente, había planeado otorgar recompensas apropiadas cuando Daniel regresara. Sin embargo, al ver que Arman tenía algo en mente, Sylvia decidió escuchar más. ¿Qué quiere decir con un papel importante en la sociedad de la posguerra? Su Majestad, mi salud es delicada y no sé cuánto tiempo más podré servir en el ejército. Me preocupaba quién me sucedería. Sin embargo, desde que conocí al oficial Daniel Steiner, esas preocupaciones se han disipado en gran medida. Arman levantó la cabeza y miró a Sylvia. Su Majestad, si me permite expresar mi opinión, creo que sería correcto ascender al mayor general Daniel Steiner a su regreso a la capital. Entonces, le ruego que acepte mi retiro. Arman habló con sinceridad. Me gustaría que nombraran a Daniel Steiner como jefe de gabinete. Daniel llegó a la capital con sus tropas de escolta unas 2 semanas después de recibir la orden de regresar.
El otoño había comenzado a pintar la capital con sus colores, pero parecía que la primavera había llegado a los corazones de los ciudadanos, ya que todos llevaban sonrisas en sus rostros. Al ver regresar a Daniel Steiner, estallaron en vítores y gritos. Abriéndose paso entre la multitud que lo recibía hacia la gran plaza, Daniel vio a Sylvia, la augusta gobernante del imperio, esperándolo. Ella sonreía suavemente bajo la cálida luz del sol. Ella mencionó una ceremonia de ascenso público, ¿no? Eso es lo que había escuchado en la radio hacía unos días. Basado en el principio fundamental del imperio de recompensar el mérito y castigar las malas acciones, el teniente general Daniel Steiner sería ascendido especialmente a general frente a los ciudadanos. También se incluyó un discurso después de la promoción. Escuché que se suponía que promovería la unidad y el orgullo nacional, pero, al mirar a su alrededor, Daniel no pudo evitar sentirse presionado. Innumerables ciudadanos se habían reunido alrededor de la plaza, que estaba controlada por soldados. Si bien había visto multitudes reunirse en ocasiones especiales innumerables veces antes, tener a tanta gente en un solo lugar era algo sin precedentes. Los ciudadanos estaban apiñados incluso más allá de la gran plaza. Supongo que demuestra lo felices que están todos los ciudadanos por haber ganado la guerra, pero, la idea de dar un discurso delante de una multitud tan enorme era mentalmente agotadora. Sin embargo, pensar en ello como su último deber antes de jubilarse le produjo una extraña sensación de alivio. Mientras Daniel se armaba de valor, el vehículo blindado que avanzaba se detuvo gradualmente. Cuando el vehículo se detuvo por completo y abrió la puerta para salir, estallaron vítores de todas direcciones. ¡Guau! Pudo ver a los ciudadanos ondeando con entusiasmo banderas nacionales y ramos de flores que habían traído. Daniel les devolvió el saludo y siguió caminando por el sendero controlado por los soldados. Cuando finalmente subió a la plataforma, Sylvia le dedicó una leve sonrisa. Ha trabajado muy duro, teniente general Daniel. Su voz era tranquila, pero llena de diversas emociones. Daniel sonrió y respondió, con tan buenos resultados, no lo llamaría trabajo duro. Asintiendo tranquilamente ante sus consideradas palabras, Sylvia caminó hacia el podio. Daniel también se paró frente al podio mientras Sylvia alzaba la voz para que todos la escucharan. Ciudadanos. Leales súbditos del gran imperio. Una vez más les diré lo que sé y lo que ustedes saben. La voz de Sylvia se extendió más allá de la gran plaza a través de grandes altavoces. La guerra ha terminado. Exclamó Sylvia mirando al frente. El imperio ha triunfado y las naciones aliadas han sido derrotadas. Con esta simple proposición, entraremos en una era dorada que será recordada a lo largo de la historia. Antes de dar la bienvenida a esta era dorada, pretendo otorgar las recompensas correspondientes a quien hizo grande a este imperio. Mientras se oían suaves vítores, Sylvia miró a Daniel desde el podio. Teniente general Daniel Steiner. Siempre que el imperio se enfrentaba al peligro, usted arriesgaba su vida en primera línea para repeler al enemigo. No se conformó con la defensa, sino que se dedicó a destruir las fortalezas enemigas. Sé que esta vez no fue diferente. Daniel inclinó la cabeza respetuosamente. Soy muy consciente de que, gracias a que arriesgaste tu vida para capturar la capital de Edria, pudimos terminar la guerra antes de tiempo. En nombre de los innumerables soldados cuyas vidas fueron salvadas gracias a ti, otorgaré recompensas. El jefe del Estado Mayor Imperial, Arman, que había estado esperando detrás, se acercó. Cuando Arman abrió la caja que sostenía, se reveló la insignia de un general. Sylvia lo sacó, se acercó a Daniel y le colocó nuevamente su insignia de rango. Felicitaciones por su ascenso, general Daniel. Después de susurrarle el oído, Sylvia dio un paso atrás. Con la promoción terminada, ella estaba señalando que ahora era su turno de dar un discurso. Daniel, ya informado por radio, subió al podio sin dudarlo. Mirando la gran plaza llena de ciudadanos por todas partes, Daniel comenzó a hablar en voz baja. Respetados ciudadanos, nunca esperé volver a estar aquí, y me siento abrumado por las emociones. Si me preguntaran qué voces hablan con más fuerza entre esta miríada de sentimientos, respondería que son mis camaradas que cayeron luchando junto a mí en el campo de batalla. Una atmósfera solemne se apoderó de los ciudadanos. Lo único que querían los innumerables camaradas que murieron desangrándose en la terrible guerra era la seguridad de las familias que dejaron atrás. Tras largas batallas, por fin puedo ofrecerles palabras de consuelo. Puedo decirles que no se preocupen, que sus familias están a salvo. A algunos ciudadanos se les saltaron las lágrimas de los ojos. Compatriotas, muchos soldados sacrificaron sus valiosas vidas por la paz de esta tierra.
Nunca debemos desperdiciar esta costosa victoria. La voz de Daniel se hizo más fuerte. El imperio no es grande por haber ganado la guerra. Es grande porque su gente tiene el carácter nacional para recordar a quienes se sacrificaron antes que nosotros y avanzar hacia el futuro. Así que, ciudadanos del imperio, avancemos. Es hora de reconstruir lo que hemos perdido y conquistar el futuro. Ante el grito apasionado de Daniel, el calor comenzó a crecer en los ojos de los ciudadanos. Recuerden, la grandeza del imperio reside en la sangre y el sudor de ustedes, los ciudadanos. Tan pronto como Daniel terminó de hablar, los aplausos comenzaron a estallar entre la multitud. Sin embargo, el sonido de los aplausos pronto fue ahogado por los víctores. En medio de los magníficos víctores, tan fuertes que podían herir los oídos, se podían oír gritos que llamaban el nombre de Daniel Steiner. Pensando que esto era suficiente, Daniel se giró y vio a Sylvia sacando la lengua. Realmente pareces haber nacido para esto. Con razón no puedo evitar tenerte a mi lado. Con una sonrisa de satisfacción, Sylvia miró a Daniel. General Daniel, tengo asuntos que tratar sobre el futuro de la nación, así que sígame, por favor. Aunque algo incómodo, Daniel no tuvo más opción que asentir en la sala de audiencias imperial. La inquietante premonición de Daniel Steiner se hizo realidad. Por estas razones, el jefe del Estado Mayor Imperial quiere cederle su puesto. Me gustaría conocer la opinión del general Daniel al respecto. Gracias a que Sylvia le explicó todo lo que se había discutido en la gran sala del consejo, Daniel rompió a sudar frío. ¿Quieren nombrarme jefe del Estado Mayor Imperial? Este maldito viejo. Esto de ninguna manera podría suceder. Sin ninguna intención de verse atrapado en los planes del jefe de Estado Mayor hasta el final, Daniel rápidamente se arrodilló sobre una rodilla. Majestad. Eso es imposible. Entiendo que el jefe de Estado Mayor me ha considerado capaz de mandar y desea renunciar a su puesto, pero la guerra acaba de terminar. Si el jefe de Estado Mayor cambia repentinamente de opinión cuando deberíamos estar gestionando los asuntos de la posguerra, se desatará la confusión en nuestro trabajo. ¿Estás diciendo que no quieres aceptar el puesto de jefe de Estado Mayor? Desde una perspectiva más amplia, sí. Mi función terminó básicamente con la toma de la capital de Edria, así que, por favor, no acepte la opinión del jefe de Estado Mayor y retírela. Después de reflexionar sobre las palabras de Daniel, Sylvia asintió. Lo haré. Siendo sincero, no me convencía la idea de ceder el puesto de jefe de Estado Mayor. Si el jefe de Estado Mayor cambia repentinamente durante este período crítico, podría causar confusión en la estructura de mando. Tendré que decirle al jefe de Estado Mayor que lo siento, pero tendrá que aguantar un poco más. Daniel sonrió en secreto, creyendo que había entendido su punto. Mirando a Daniel, Sylvia tomó la palabra. Entonces, ¿dónde le gustaría estar al general Daniel? Me gustaría saber su opinión antes de compartir mis ideas. Pensando que esta era su primera y última oportunidad, Daniel ofreció sus palabras preparadas. Su Majestad, lo que necesita la sociedad de posguerra no es un héroe de guerra que lidere batallas hasta la victoria, sino políticos capaces de reconstruir la vida civil. Por lo tanto, creo que Daniel Steiner, como soldado, solo generaría controversia en materia política y ya no es útil. Un político capaz de reconstruir la vida civil. Después de una breve contemplación, Sylvia continuó. Entonces, Daniel Steiner, ¿asumiría usted el cargo de primer ministro? Los hombros de Daniel se crisparon. Justo cuando se preguntaba qué quería decir, Sylvia le explicó su razonamiento. El imperio actual no tiene primer ministro. Por lo tanto, la mayoría de los asuntos de Estado han sido manejados por ministros bajo mi mando. Consideré que esto era eficiente en tiempos de guerra, pero ya no. Si se les otorga demasiado poder a los ministros, existe el riesgo de que se produzcan diversos abusos. Mientras Daniel permanecía congelado, la suave voz de Sylvia resonó por toda la sala de audiencias. Así que he decidido confiar la jefatura administrativa a alguien de confianza. Quiero que tú, Daniel, formes y lideres el gabinete. Creo que los ciudadanos también lo desearían. Daniel tragó saliva secamente y bajó la cabeza. Su Majestad. Como mencioné antes, la sociedad de posguerra necesita políticos capaces. Para el puesto de primer ministro, ¿no sería mejor nombrar a otras personas talentosas con un sentido político superior en lugar de a mí? No es que no lo haya considerado. Pero te consideré el más capaz. ¿Puedo preguntar por qué me considera capaz? Sylvia exhaló suavemente. ¿Quién contribuyó más a colocarme en el trono imperial? Supongo que podría ser yo. ¿Quién unió a los ciudadanos a través del discurso de la guerra total? Parece que era yo.
y quien implementó la ley de unificación de la gobernanza de crisis nacional para eliminar la corrupción entre los políticos. Daniel permaneció en silencio. Sylvia lo miró y entreabrió los ojos. ¿Aún afirmas que te falta sentido político? Ante la pregunta de Sylvia, Daniel solo pudo cerrar fuertemente los ojos y suspirar. Después de haber rechazado el puesto de jefe de Estado Mayor, se le presentó algo aún más exigente. Daniel levantó lentamente la cabeza y un sudor frío le corrió por el rostro. Esperaba que fuera una broma, pero la expresión de Sylvia era más seria que nunca. Tratando de mantener la compostura a pesar de su confusión, Daniel habló. ¿Su Majestad? ¿Acaso la política destinada a eliminar enemigos políticos no difiere fundamentalmente de la política destinada a reconstruir la vida civil? Si bien he participado activamente en política, no tengo la experiencia suficiente para ser primer ministro. Aunque indirectamente declinaba el cargo, Sylvia se mantuvo firme. Daniel. Si no eres apartamento para el cargo de primer ministro, nadie más lo es. Tras la rebelión instigada por el duque Belvar, el pueblo ha perdido la fe en los políticos. En tales circunstancias, ¿aceptaría el público a alguien más que a ti en el puesto de primer ministro? Ella decía que después de la guerra y la reciente rebelión, la gente confiaba más en los soldados que en los políticos. Sylvia sabía que nombrar a Daniel Steiner, un héroe nacional, como primer ministro no enfrentaría oposición. Claro que me doy cuenta de que mi petición es irrazonable. Quizás no sea correcto pedirle a un héroe de guerra que ayude a reconstruir la vida civil. Pero no puedo negar que usted es la persona más indicada para esta tarea. Sylvia se levantó del trono imperial y se acercó a Daniel. Con el eco de sus zapatos, ella se acercó a él y se arrodilló. Sosteniendo su mirada al mismo nivel, Sylvia extendió su delgada mano y acarició el dorso de la mano de Daniel. Por eso quiero que estés a mi lado y me prestes tu fuerza. En este imperio, eres la única persona en quien puedo confiar. Después de una súplica tan sincera, no pudo negarse en su cara. También sintió que no podía dejar a Sylvia sola en ese trono solitario. Después de una cuidadosa consideración, Daniel tomó la mano de Sylvia. Si su majestad insiste, cumpliré. Una suave sonrisa apareció en el rostro de Sylvia al escuchar su respuesta. Estoy encantado. Ahora, es hora de hablar de tu recompensa. Sylvia se puso de pie mientras aún sostenía la mano de Daniel. Esto obligó a Daniel a levantarse torpemente de su asiento también. Cuando sus miradas se cruzaron, Sylvia mantuvo su sonrisa y dijo, como prometí antes, permitiré la poligamia. El peso de la palabra poligamia hizo que la mano de Daniel se contrajera. Cuando dices que permitirás la poligamia, quiero decir exactamente eso. La aprobación del comité llegará pronto. Mañana, este hecho se hará público. Así que ahora es momento de aclarar las relaciones. Sylvia apretó fuertemente la mano de Daniel. Estaban aflorando emociones complejas, pero ella estaba bien con ello. Sylvia se recompuso con una respiración profunda y movió sus delicados labios. Sé que hay otras mujeres además de mí en tu vida. También sé que te aman tanto como yo. Así que ve y obtén sus respuestas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Daniel tragó saliva inconscientemente. Me gustaría hacerlo, pero no estoy seguro de si hay tiempo suficiente. Sí. Se deben completar varios trámites antes de destituirlo y nombrarlo primer ministro. Una revisión exhaustiva probablemente tomará varias semanas. Aunque lo expresó de esa manera, claramente estaba creando un período de gracia para Daniel. Agradeciendo la consideración de Sylvia, Daniel asintió agradecido. Entiendo. Entonces, como su majestad imperial ordena, buscaré sus respuestas. Al escuchar las palabras de Daniel, Sylvia retiró la mano. Bien. Ahora puedes irte. Con esta breve despedida, Daniel inclinó la cabeza, se dio la vuelta y abrió la puerta de la sala de audiencias para salir. Mayor General Daniel. Cuando abrió la puerta, Lucky estaba esperando afuera. Ella siguió a Daniel mientras caminaba por el pasillo, incapaz de contener su curiosidad. ¿Cómo te fue? Daniel exhaló suavemente. Parece que su majestad imperial quiere que me convierta en primer ministro del imperio. Ah. Así que ocuparás un puesto importante incluso después de la guerra. ¡Felicidades! Lucky se detuvo a mitad de la frase y cerró la boca. La expresión de Daniel era tan compleja que no parecía complacido en absoluto. Mientras ella pensaba en esto, Daniel se giró para mirarla. Su majestad también me ha dado permiso. ¿Dejar, señor? Sí. Su majestad dijo que tardaría varias semanas en convertirme en primer ministro. Probablemente me haya dado un período de gracia. Así que me preguntaba, después de una breve pausa, Daniel continuó.
¿Te gustaría venir a ver el mar conmigo? Conozco una playa preciosa en Bellanos. Los ojos de Lucky se abrieron levemente ante la invitación a ver el océano. Ella abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Sin saber qué decir, Lucky dudó antes de responder finalmente con la mirada baja. Me gustaría ir. Las orejas de Lucky se pusieron ligeramente rojas. Si es contigo, Mayor General Daniel. Una semana después en Bellanos. En la residencia del primer ministro Lloyd Lewis. Creo que deberíamos revisar el tratado de defensa. También deberíamos establecer un nuevo acuerdo económico. El imperio no puede negar que recibió nuestra ayuda, así que deberíamos poder liderar las negociaciones a nuestro favor. En ese momento, Lloyd estaba discutiendo asuntos de estado con su hija Lev sentados al otro lado de un escritorio. Aunque Lev no podía ejercer una influencia significativa sobre el gobierno del estado, tenía buenos instintos políticos, por lo que llamarla ocasionalmente para discutir se había convertido en una rutina. No se preocupen. La revisión del Tratado de Defensa ya está incluida en la agenda clave. ¿En serio? Entonces, para fortalecer la alianza, deberíamos añadir una cláusula que, mientras Lev estaba enfrascada en una acalorada discusión con su padre, alguien llamó a la puerta. Lloyd miró hacia arriba y dijo, pase, y la puerta se abrió para revelar al director de inteligencia con vestimenta formal. El director de inteligencia hizo una ligera reverencia a Lloyd y Lev y luego habló. Señor, le pido disculpas por interrumpir su tiempo en familia. Está bien. ¿Qué te trae por aquí? Vengo a informar que hemos recibido información de que Daniel Steiner viene aquí con su ayudante. Ante la mención de Daniel Steiner, Lloyd parpadeó sin comprender. ¿Daniel Steiner? ¿Por qué vendría aquí? Todavía lo estamos confirmando. Por ahora, parece que no está de visita oficial. Creo que sé por qué, intervino Lev entre los dos. El director de inteligencia también debe saberlo, ¿verdad? Recientemente, la Corte Imperial permitió la poligamia de Daniel Steiner. Causó mucho revuelo, ¿verdad? Era verdad. Cuando la Corte Imperial aprobó la poligamia de Daniel Steiner, los medios de comunicación se apresuraron a informar sobre ello. Por todas partes aparecían artículos que preguntaban quiénes son las mujeres de Daniel Steiner. No es por presumir, pero esa idea de la poligamia fue mía. Debido a ciertos acontecimientos en el territorio. ¿Qué opinas, mi terrible padre? ¿No te impresiona la influencia de tu hija? Lev habló en tono juguetón, pero Lloyd no pudo responder con una sonrisa. Después de intercambiar miradas con el director de inteligencia, Lloyd miró a Lev con una expresión bastante seria. Lev. Ahora que lo pienso, había un artículo sobre tu reunión a solas con Daniel Steiner en un café del territorio. Oí que el artículo fue rápidamente suprimido, ¿es cierto? ¿Eh? ¿Sí? ¿Pero por qué lo mencionas de repente? Quiero saber cuánto de cierto hay en el artículo. Si tú y Daniel Steiner tienen esa relación, entonces, como tu padre, Lev, que había estado escuchando en silencio, agarró el escritorio. Espera. No sé qué tonterías estás a punto de decir, pero Daniel y yo no somos así. Simplemente nos hicimos amigos y charlamos de vez en cuando, nada más. ¿Entiendes? ¿Se hicieron amigos y fueron a un café solos? Hija, puedes ser sincera conmigo. No se lo diré a nadie por ahora. Con el director de inteligencia parado junto a ellos, Lev no podía confiar en que su padre no se lo diría a nadie. Y desde la perspectiva de Lev, al no tener una relación romántica con Daniel Steiner en primer lugar, esto era absurdo. ¿Acaso mi terrible padre está decidido a que yo lo considere menos? ¿Por qué me pones tan nervioso hoy? Solo pregunto por curiosidad. Si te da vergüenza contárselo a tu padre, lo entiendo, pero como primer ministro de Bellanos, no quiero perder esta oportunidad. ¿Oportunidad? ¿Qué oportunidad? La expresión de Lloyd se volvió aún más seria. Lev. Como sabes, Daniel Steiner se convertirá en el verdadero poder del imperio de ahora en adelante. Eso es cierto. Lev cogió una taza del escritorio, curiosa por oír qué tonterías diría su padre a continuación. Mientras se llevaba la taza de té a los labios, Lloyd comenzó a hablar. Por tanto, si es posible, mientras el té bajaba por la garganta de Lev, Lloyd continuó. Conviértete en la mujer de Daniel Steiner. Al mismo tiempo, Lev no pudo evitar escupir el té que estaba bebiendo. PFFT. Después de escupir su amado té, Lev tosió repetidamente como si se hubiera ahogado. Después de toser tan fuerte que la saliva goteaba de sus labios, Lev finalmente calmó su respiración y miró a Lloyd. Disculpe, padre. Una sonrisa distorsionada se formó bajo las pupilas temblorosas de Lev. ¿Qué clase de absurda tontería es esa?
Ella simplemente no podía creer las palabras que habían salido de la boca de su padre. ¿Convertirse en la mujer de Daniel Steiner? ¡Qué absurdo! Nuestro maldito padre sí que sabe decir tonterías. Aunque Lev había tenido la intención de desestimarlo como una mala broma, la expresión de Lowell era seria. No es ninguna tontería. Lev se quedó paralizado ante la firmeza de Lowell. Si la familia imperial ha permitido la poligamia de Daniel Steiner, tienes una oportunidad. Como primer ministro de Bellanos y tu padre, no quiero perder esta oportunidad única. ¿Hablas en serio? Claro. Tú también lo sabes, Lev. El imperio se ha convertido en el hegemón indiscutible tras ganar la guerra contra las naciones aliadas. Lowell se inclinó hacia Lev, apoyando los brazos sobre el escritorio. Bellanos necesita la ayuda del imperio para convertirse en una gran potencia. Si te casas con Daniel Steiner, quien ostenta el poder real en el imperio, te será mucho más fácil conseguir su apoyo. ¿Se ha vuelto loco nuestro maldito padre? Básicamente estás diciendo que me estás vendiendo por el bien de la patria. No necesariamente. Lo digo como primer ministro de Bellanos y como tu padre, que se preocupa por ti. La ceja de Lev se frunció. ¿Qué clase de sofistería es esa? No es sofistería. Objetivamente hablando, Daniel Steiner no es feo. No estaría mal decir que es guapo. ¿No te parece? Hay muchos hombres guapos por ahí. ¿Y qué? Lowell se reclinó y chasqueó la lengua. Hija, ¿crees que este padre intentaría casarte con alguien que solo tiene buena pinta? Lo he estado investigando últimamente y parece tener muy buena personalidad. Parece dispuesto a proteger a su gente con su vida. Lev exhaló profundamente, incrédulo. ¿Te has vuelto loco? ¿Dices esto después de que Daniel Steiner te amenazara? Hija, es gracias a esa amenaza que Bellanos ahora ocupa una posición ventajosa en la sociedad internacional. En cierto modo, Daniel Steiner es prácticamente un benefactor de Bellanos. Lowell se encogió de hombros. Claro que personalmente no le tengo buenos sentimientos, pero uno no puede tomar decisiones objetivas cuando se deja llevar por la subjetividad. Y quién sabe, si llego a ser su suegro. Una sonrisa un tanto siniestra se extendió por los labios de Lowell. ¿Planeaba venganza? Lev frunció el ceño, encontrando a Lowell un tanto espeluznante. Veo que nuestro padre se ha vuelto completamente loco. Si ya terminaste de hablar, ¿puedo irme ya? Me gustaría una respuesta antes de que te vayas. ¿Sobre convertirte en la mujer de Daniel Steiner? ¿Estás loca? Ya te lo dije, creo en la soltería. No tengo ninguna intención de casarme, así que tenlo en cuenta. Lev empujó su silla hacia atrás y se levantó bruscamente. Justo cuando se giraba para salir de la habitación, Lowell habló. Respeto tu opinión. Pero tendrás que pagar el precio. Preguntándose qué quería decir, Lev se giró para mirar a Lowell. ¿Precio? ¿Por qué debería pagar un precio por vivir mi propia vida? ¿No lo dijiste tú misma? Que cuando llegara el día en que te independizaras de mí, me devolverías todo lo que has recibido. Ya que rechazas mi propuesta y eliges vivir soltera, hoy parece ser el día de tu independencia. ¿Ja? ¿Entonces vas a ser tan mezquino? Lev se cruzó de brazos como si lo desafiara a intentarlo. Bien. ¿Qué tengo que devolver? Lowell levantó la mano y extendió su dedo índice como si hubiera estado esperando esto. Primero, todo el dinero que gastaste en juegos de azar como pasatiempo. Sabes que siempre que perdiste dinero jugando, te lo devolví, ¿verdad? He dejado de jugar. Solo lo hice por rebeldía, porque me mantuviste confinado. Además, nunca ha puesto grandes cantidades, que yo sepa. Entonces puedes devolverlo, ¿no? Cuando Lev se quedó sin palabras, mordiéndose el labio inferior, Lowell extendió su dedo medio. También me gustaría que devolvieras todo el dinero gastado en tus refinados pasatiempos. Todo el dinero que donaste a conciertos o gastaste comprando té negro añejo en subastas salió de la cartera de este padre. Eso es, como Lev no pudo contraatacar, Lowell extendió su dedo anular. Por último, tendrás que pagar la compra y el mantenimiento del caballo. No habrás olvidado que este padre te compró 3 caballos pura sangre cuando dijiste que querías aprender a montar, ¿verdad? Al ver la expresión seria de Lev, Lowell sonrió y juntó los dedos. Hay muchas otras cosas menores, pero no las mencionaré aquí. Haré que alguien prepare una lista de cuánta deuda necesitas pagar, así que tómate tu tiempo para pagarla a lo largo de tu vida. Lev quería decir con orgullo que entendía y marcharse, pero no pudo. Había simplemente demasiado dinero que pagar para preservar su orgullo. A este ritmo, estaría viviendo la vida de una deudora en lugar de una glamurosa vida de soltera. Con sentimientos complicados, Lev intentó mantener la compostura mientras hablaba.
¿De verdad crees que esto tiene sentido? ¿Quieres que tu hija pase toda su vida pagando deudas hasta que muera? Claro que no quiero ver eso. Por eso he preparado otra opción. ¿De verdad vas a ser así? Luigi se reclinó en su silla y miró a Lev con indiferencia. Si realmente lo odias, entonces paga el dinero. Pero no será una vida agradable. Al ver la expresión de suficiencia de Luigi, Lev apretó los dientes y se dio la vuelta con enojo. Ella salió de la habitación, cerrando la puerta de golpe, irritada. Al ver esto, el director de inteligencia habló con cautela. Su excelencia. La señorita parece muy enojada. Luigi rió suavemente. No te preocupes. En cuanto se le pase la ira, aceptará mi propuesta. ¿Te refieres al matrimonio con Daniel Steiner? Sí. Mi hija habla de vez en cuando de Daniel Steiner, y siempre que lo hace, noto que sonríe. Parece que no deja de sentir algo por él. Luigi miró fijamente la puerta por donde había salido Lev. Te lo garantizo. Sin duda harán una buena pareja. Mientras tanto, Daniel, que había entrado en Bellanos, llegó a una playa pintoresca con Lucky. Daniel había planeado hablar con Lucky mientras caminaba por la playa con el atardecer de fondo, pero ahora no tenía más remedio que retirar ese plan. Silbido, justo cuando las nubes oscuras se juntaban en el cielo, la lluvia comenzó a caer tan pronto como llegaron a la playa. Como resultado, Lucky y Daniel se quedaron bajo una sombrilla para evitar la lluvia. Lucky, que había estado observando tranquilamente la lluvia caer sobre el mar, abrió lentamente la boca. Es el océano. Aunque llueve mucho. Daniel, sintiéndose avergonzado, dejó escapar un suspiro bajo. Como si quisiera que él la escuchara, Lucky continuó. Pensé que vendríamos a ver el océano solos, pero tampoco fue así. No esperaba que nos siguiera una escolta, incluso estando yo aquí. Como dijo Lucky, cuando Daniel anunció que iría a Bellanos, los militares enviaron una fuerza de escolta del tamaño de una compañía. Aunque dijo que no necesitaba escolta, los militares insistieron en que era una medida necesaria, por lo que no tuvo más remedio que aceptar. Aunque me da vergüenza decirlo, soy una figura importante en el imperio. ¿Nos están observando desde algún lugar incluso ahora? Supongo que probablemente lo sean. Daniel se quedó en silencio mientras miraba el perfil de Lucky. Hoy no llevaba uniforme, sino un vestido blanco puro con un cardigan marrón claro. Llevaba un sombrero de ala ancha en la cabeza, dando la impresión de que había venido de vacaciones. Si no hubiera llovido, seguramente habría paseado por la playa con Lucky y habría tenido una agradable conversación. Pensar en esto hizo que Daniel se sintiera apenado. Mientras Daniel se movía inquieto, Lucky giró lentamente la cabeza como si sintiera su mirada. Mayor Daniel. Sus miradas se cruzaron inesperadamente. ¿Tienes algo que decir? ¿Eh? No, solo, creo que sí. Una mirada juguetona apareció en los ojos de Lucky. Sé que no viniste solo a ver el océano conmigo. No estuvo mal, pero ahora no era el ambiente para ello. Dejémoslo para más tarde. Sería ridículo plantear una conversación seria en esta situación. El sonido de la lluvia se hizo un poco más fuerte que antes. Mientras el sonido de las olas se mezclaba con la lluvia, Lucky movió sus labios. No. Quiero escucharlo ahora. Sus ojos decididos lo instaron a hablar. Daniel, que había estado jugueteando con sus dedos, finalmente se rindió. Si de verdad quieres oírlo, te lo diré. De hecho, Su Majestad el Emperador ha permitido mi poligamia. Así que, si te parece bien, mi ayudante, después de una breve vacilación, Daniel reunió coraje y dijo, ¿te casarías conmigo? Los ojos de Lucky se abrieron ante la propuesta de Daniel. Aunque ya lo había previsto hasta cierto punto, la propuesta de Daniel fue realmente dulce. Después de un momento de silencio en la brisa del mar, Lucky estaba a punto de responder, pero de repente estalló en risas. ¿Ayudante? Mientras Daniel se quedaba desconcertado, la risa de Lucky se hizo más fuerte. Ajaja, después de reír hasta que se le formaron lágrimas en los ojos, Lucky finalmente recuperó la compostura. Lo siento. La propuesta del mayor Daniel y esta situación no encajaban, así que no pude evitarlo. Una propuesta en una playa bajo una fuerte lluvia ciertamente no era convencional. Daniel pareció darse cuenta de esto también mientras se aclaraba la garganta. Por eso dije que lo haría más tarde. Creo que habría habido un lugar mucho mejor para proponerle matrimonio que este. Al ver a Daniel poniendo excusas, Lucky no pudo evitar reírse otra vez. Sintiéndose incómodo, Daniel se pasó la mano por la cara antes de hablar. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿No lo sabes ya? No. A menos que me des una respuesta definitiva. ¿De verdad? Ya veo. Lo entiendo. Lucky, que había contenido la risa, miró fijamente a Daniel.
Justo cuando se preguntaba qué quería decir, Lucky dio un paso más cerca de él. A una distancia lo suficientemente cercana como para que sus alientos se tocaran, Lucky levantó la mano y sostuvo la mejilla de Daniel. Al momento siguiente, Lucky cerró los ojos y se puso de puntillas. Exclamación de cierre. Sus cuerpos se presionaron uno contra el otro y sus labios se encontraron. En el proceso, su sombrero cayó al suelo, pero ninguno de los dos le prestó atención. Cuando Daniel, sobresaltado, dudó, Lucky se puso de puntillas. Cuando Lucky abrió lentamente los ojos, sus respiraciones se mezclaron como vapor frío. Justo cuando Daniel, cuya mente se había quedado en blanco, abrió la boca para decir algo. Lucky se puso de puntillas nuevamente y besó a Daniel. Naturalmente, sus lenguas se entrelazaron, mezclando sus fluidos. Lucky, abrazando fuertemente a Daniel, mezcló sus lenguas una y otra vez. Cuando Daniel inconscientemente dio un paso atrás, Lucky dio un paso adelante para mantener el equilibrio. Después de explorarse mutuamente por un rato, Lucky lentamente retiró la cabeza. En el espacio lleno del sonido de la lluvia, la respiración de los dos se había vuelto más caliente. Después de intercambiar miradas soñadoras, Lucky sonrió suavemente. Su sonrisa juguetona pero seductora estaba llena de amor por Daniel. ¿Cómo fue? Sus ojos rojos, mirando a Daniel, parpadearon lentamente. ¿Fue suficiente esa respuesta? Ante esa atrevida pregunta, Daniel solo pudo asentir sin comprender. Después de que dejó de llover, Lucky finalmente pudo dejarle la sombrilla a Daniel. Aunque Lucky había querido hacer algo más que besar a Daniel, tuvo que contenerse. Después de todo, no podían darse muestras excesivas de afecto en un espacio tan abierto. Dejando a un lado su decepción, Lucky caminó por la playa bajo el cielo nocturno con Daniel. Mientras intercambiaban conversaciones triviales mientras disfrutaban de la fresca brisa de la orilla, Lucky pronto se topó con un obstáculo inesperado. El comandante de la compañía a cargo de la seguridad se acercaba desde no muy lejos. Tanto Lucky como Daniel quedaron desconcertados, ya que el comandante había prometido brindar protección discreta sin hacer notar su presencia. Preguntándose qué estaba pasando, esperaron mientras el comandante se acercaba a Daniel y le ofrecía un ligero saludo. Después de que Daniel devolvió el saludo, el comandante inclinó la cabeza. Lamento mucho interrumpir sus vacaciones. Sin embargo, consideré oportuno comunicarle esta noticia lo antes posible, así que me tomé la libertad de interrumpir. ¿Qué noticias te han llegado? De hecho, hace poco, un hombre con un frac impecable me dio un sobre pidiéndome que se lo entregara al capitán Daniel. Al principio iba a negarme, pero, el comandante metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó un sobre. El sello estampado en la cera coincide con el emblema de la familia del primer ministro Bellanos. Daniel recibió el sobre después de escuchar la explicación del comandante. Al ver que el emblema parecía demasiado intrincado para ser falso, Daniel miró al comandante. ¿Sabes quién entregó esto? Era un hombre de mediana edad y aspecto afable, se presentó como Van Bressi, el mayordomo de Lady Lev. Mencionó que lo conocía, capitán Daniel. Van Bressi, él era la persona que había guiado a Daniel a la mansión de Lev durante su estancia anterior en Bellanos. Convencido de que no se trataba de una broma de nadie, Daniel rompió el sello y sacó el contenido. En un papel de alta calidad y textura suave estaba escrita de forma destacada una invitación a un banquete. Daniel frunció el ceño mientras doblaba el papel. Lucky, observando desde junto a él, no pudo contener su curiosidad y habló. Capitán Daniel, ¿qué clase de carta es? Es una invitación a un banquete que se celebrará dentro de 3 días. Agradezco el gesto, pero vine a Bellanos a pasar tiempo contigo, así que no hay necesidad de distraerme. Justo cuando Daniel estaba devolviendo la invitación al sobre para rechazar la oferta, creo que deberías irte. Sorprendido por esta respuesta inesperada, Daniel se volvió hacia Lucky con confusión. Teniente. Como acabo de decir, el propósito de venir aquí era por usted. Entonces con gusto le daré mi tiempo por su bien, capitán Daniel. Su suave voz transmitía una convicción sincera. En un futuro próximo, usted dirigirá la diplomacia como primer ministro del imperio. Probablemente tendrá muchos tratos con el primer ministro de Bellanos. Así que ignorar su buena voluntad ahora por pasar tiempo conmigo no sería una decisión inteligente. Sintiendo que la conversación se había vuelto seria, el comandante de la compañía inclinó la cabeza y dio un paso atrás. Por lo tanto, creo que aceptar la invitación sería lo mejor para usted, capitán Daniel. ¿Estás seguro? Aunque signifique menos tiempo juntos. No puedo decir que me alegro, pero es algo que debemos aceptar.
Si usted llega a ser primer ministro, estas situaciones ocurrirán con frecuencia. Y. Una leve sonrisa apareció en los labios de Lucky. Siempre podemos volver a ver el océano el año que viene. Además, pasaremos muchos más días juntos en el futuro, así que no quiero quejarme por un cambio de planes temporal. Daniel se rió suavemente ante la actitud de Lucky. Se sentía como si ya tuviera una esposa que lo apoyaba, aunque todavía no estaban casados. Si esa es tu opinión, debería seguirla. Entonces asistiré al banquete dentro de 3 días, y tú también deberías prepararte. Yo también. Sí. Es natural llevar a la futura esposa a un banquete. Sin esperar que la llamaran su esposa, Lucky inconscientemente abrió la boca. Sonrojándose, Lucky habló en voz baja. Ya veo. Entendido. Ella no pudo mirarlo a los ojos por vergüenza. 3 días después. En la mansión de Lowell Lewis, primer ministro de Bellanos. Hay mucha gente aquí. Parece que este no fue un banquete apresurado. Daniel asintió y subió las escaleras mientras sostenía la mano de Lucky. Mientras miraba hacia un lado, no pudo evitar sonreír. Lucky lucía elegante con un vestido azul con hombros descubiertos y el cabello recogido. Alrededor de su cuello llevaba el collar de ámbar que Daniel le había regalado en el pasado. Ella solía sentirse tan avergonzada de usar vestidos, al ver lo acostumbrada que estaba a ellos, sintió que valió la pena regalarle vestidos. Sintiendo la mirada de Daniel, Lucky miró hacia arriba mientras observaba su entorno. Cuando sus miradas se encontraron, un signo de interrogación pareció flotar sobre la cabeza de Lucky. ¿Por qué me miras tan fijamente? Daniel rió suavemente mientras observaba su rostro inocente. Porque eres hermosa. Pareces volverte más hermosa cada día que pasa. La respiración de Lucky tembló por un momento. Después de dudar, finalmente no pudo responder y giró su mirada hacia adelante. Aunque ella fingió no estar afectada, sus orejas de color rojo brillante delataban sus verdaderos sentimientos. Y aún así tuvo el valor de besarme hace unos días. Ver con qué facilidad se ponía nerviosa ante unos pocos cumplidos hizo que Daniel se sintiera juguetón. Estuvo tentado de burlarse más de ella, pero decidió no hacerlo cuando un sirviente de la mansión se acercó. Usted debe ser el capitán Daniel Steiner. ¿Puedo ver su invitación? Daniel asintió y sacó la invitación del bolsillo de su pecho, que el sirviente examinó. Confirmado. Por favor, pasen adentro. Daniel le hizo un gesto al sirviente, quien se hizo a un lado y entró en la mansión con Lucky. Dentro, vieron mesas de banquete repletas de exquisitos manjares. Mientras caminaban por el espacio donde se escuchaba música clásica suavemente, una mujer familiar se acercó desde el otro lado. Cabello negro, ojos negros, estatura más baja que la media, llevaba un vestido estilo gótico con volantes. Daniel solo conocía a una persona que coincidía con esta descripción. Lev. Claramente eres quien me invitó a este banquete. Justo cuando se preguntaba qué asuntos tenía ella con él, Lev se detuvo a poca distancia. Me preguntaba cuándo llegarías. Ya hace tiempo, mayor Lucky. Lucky asintió ante el saludo de Lev. Ha pasado un tiempo. ¿Estás bien? He tenido días tranquilos comparado con ustedes dos, que han estado luchando en el campo de batalla. Pero últimamente, he tenido algunos problemas. Lev miró torpemente a Lucky y le dedicó una sonrisa incómoda. Si le parece bien, mayor Lucky, ¿puedo llevarme a Daniel un momento? Tenemos asuntos urgentes que tratar. Aunque tenía curiosidad por saber lo que necesitaban discutir, Lucky decidió no entrometerse. Sí. Aunque sea solo un momento, gracias. Entonces, Daniel, vamos a la terraza. Daniel pensó que al menos podría pedirle su opinión, pero no expresó ninguna queja. Siguiendo a Lev hasta la terraza, se alejaron del bullicio del salón de banquetes y de la música clásica que tocaba la banda. Después de confirmar que nadie estaba escuchando, Lev se volvió hacia Daniel. Daniel, es una vergüenza preguntarte esto después de tanto tiempo sin verte, pero, ¿podrías ayudarme? La repentina solicitud de ayuda parecía extraña, pero no del todo inesperada. Siempre has sido un descarado, así que esto no es nada especial. ¿En qué lío te has metido esta vez que necesitas mi ayuda? ¿Eso significa que me ayudarás? Sí. Gracias a ti, recibí permiso de Su Majestad el Emperador para el matrimonio plural, así que debo devolverte el favor. Dime qué tipo de ayuda necesitas. Al escuchar que ayudaría, el rostro de Lev se iluminó. Sin embargo, parecía incómoda con lo que estaba a punto de preguntar, ya que comenzó a sudar profusamente. Daniel observó en silencio, ajeno a la situación, hasta que finalmente Lev habló con dificultad. Bueno.
En realidad, mi maldito padre se ha vuelto senil o algo así y está intentando convertir todo el dinero que he gastado en deudas. Al principio pensé que bromeaba, pero ayer me dio una lista de deudas. Cuando la miré, me di cuenta de que no podría pagarla ni trabajando toda mi vida. ¿Y entonces? ¿Me estás pidiendo que te preste dinero? No, no es eso. No podría devolver esa cantidad ni siquiera si me la pidiera prestada. Así que le dije que no podía devolverlo, y él me dijo que debía cumplir otra condición. ¿Qué otra condición? Ante la pregunta de Daniel, Lev dudó antes de respirar profundamente y hablar. Esto te parecerá una locura. Yo también lo pensé. Pero creo que necesitas saberlo para ayudarme, así que te lo diré. Daniel no podía entender por qué ella estaba prolongando esto, cualquiera que fuese esa otra condición. Aún así, no estaba particularmente preocupado. Supuso que sería algo así como exigirle disculpas a Daniel Steiner por su pasada rudeza, o asegurar condiciones diplomáticamente favorables para Avellanos. Sin embargo, lo que salió de la boca de Lev estaba lejos de las expectativas de Daniel. Dijo que si quiero cancelar la deuda, debería casarme contigo. Al oír esto, Daniel se quedó congelado por completo. Mientras mostraba una expresión de absoluta confusión, Lev se sonrojó y abrió sus delicados labios. Lo sé. Sé que mi padre no está en sus cabales. Pero a este paso, podría pasarme la vida entera pagando deudas. Así que te pido, ¿podrías ayudarme un ratito? Solo tienes que fingir que engañas a mi padre. Mientras Daniel levantaba una ceja con el ceño fruncido, Lev continuó hablando. Hagamos como si nos casáramos. Así, mientras mi padre esté desprevenido, resolveré la situación de alguna manera. ¿De acuerdo? No te haré ningún daño. Así que, Daniel puso su mano en su frente y después de un breve silencio, habló. Lev. ¿Sí? Estás loco. Ante el reproche de Daniel, los ojos de Lev se llenaron de lágrimas. Ella quería gritar. ¿Crees que quiero estar haciendo esto? Pero la idea de hundirse en el pantano de la deuda si Daniel se negaba mantenía a Lev dócil temporalmente. Lo siento. Pero si me ayudas solo esta vez, haré lo que me pidas. No, sería más exacto decir que se había vuelto servil. Fin del capítulo.